Devin Haney, George Kambosos, la revancha, campeonato indiscutido del peso ligero. ¿Quién se la lleva? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Aquí viene el mejor pronóstico y en solo 5 minuticos, mi gente. Así que no te puedes perder ni un solo segundo, señores. ¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. Señoras y señores, vamos a tener el combate de revancha por todos los cinturones de las 135 libras. El estadounidense Devin Haney enfrentando al australiano George Kambosos Jr. Vamos a hablar primero del estadounidense Devin Haney, solo 23 años de edad y ya es el campeón indiscutido, el campeón unificado completamente de las 135 libras, un récord de 28-1, un boxeador que podríamos llamarlo incluso estilista, con un grandes recursos defensivos, muy bueno en la larga distancia, maneja muy buen jab, es rápido, contragolpea bien, un boxeador que, repito, tiene muy buenos recursos defensivos, un excelente juego de pies y hasta la fecha está invicto y es el campeón absoluto del peso ligero. Por el otro lado tenemos a George Kambosos Jr., australiano, 29 años de edad, un récord de 20 victorias y una única derrota que se la propinó justamente Devin Haney en el primer combate que tuvieron hace unos meses atrás. Señores, George Kambosos es un boxeador más explosivo, un boxeador que busca más la media distancia, un boxeador que le gusta ahí el toma que te doy, el dame que te doy, un boxeador que en realidad tira un poquito más de volumen de golpes, busca un poquito más la explosividad, no tiene tanto juego de pies, pero igualmente es rápido y es explosivo. ¿Quién se la lleva, mi gente? Primero hay que mencionar que ya esos dos boxeadores se enfrentaron, repito, unos meses atrás. Gana de forma contundente por la vía de la decisión, gana Devin Haney, señores. Y lo primero que voy a mencionar aquí para dar el pronóstico es que es muy importante lo que pasó en esa pelea, donde básicamente las claves de la victoria de Devin Haney fueron que, en términos muy generales, lució más rápido, se vio notablemente más grande, un boxeador sencillamente con un notable mejor coeficiente intelectual dentro del ring, un mejor boxing IQ que George Kambosos Jr. Además de eso, se notó una mejor estrategia, repito, más rápido, más fuerte, más contundente y un excelente juego de pies, mucho más inteligente, señores. Así que aquí, más allá de que los estilos hacen pelea, ya sabemos lo que va a ocurrir. Nosotros prevemos una pelea aquí en la revancha idéntica al primer combate que ya nos dieron estos dos gladiadores. ¿Qué tiene que hacer igualmente Devin Haney para vencer en la revancha? Nuevamente buscar la larga distancia, ser rápido, molestar con el jab. Hubo rounds en la primera pelea que básicamente Devin Haney los ganó solamente lanzando el jab. Señores, tiene muy buen jab y George Kambosos nunca halló la forma de quitárselo de encima. Seguir atacando desde la larga distancia, evitando la media y la corta distancia, ya sea con un buen juego de pies, saliendo ahí por pies o tirando hacia el clinch de forma pues limpia, si se puede decir de alguna manera. Devin Haney tiene que buscar la larga distancia. Por su parte, George Kambosos, ¿qué tiene que hacer? Entrar y ser agresivo. Miren, muchachos, George Kambosos Jr. cuando mejor se vio en el primer combate fue cuando lograba enviar hacia atrás a Devin Haney, cuando lograba ahogarlo de cierta forma, llevarlo hacia las cuerdas y tirarle un amplio volumen de golpes, golpeándole abajo y golpeándole arriba. Pero solo fueron chispazos, solo fueron por ahí lucecitas, destellos de George Kambosos Jr. porque nunca logró mantener la suficiente intensidad como para presionar y poner en aprietos a Devin Haney. Nunca logró tener como tal esa contundencia, nunca logró tener la suficiente agresividad como para llevarse los rounds. Todo lo contrario, la pelea fue bastante lenta, se dio prácticamente en la larga distancia. Y mi gente, George Kambosos buscaba contragolpear a Devin Haney desde el primer round y nunca lo consiguió, no entiendo por qué. No durante el transcurso de la pelea no cambió su estrategia. Yo no entiendo por qué George Kambosos no planteó su estrategia durante la pelea de tal forma que lograse quitarse encima el jab de Devin Haney. No fue así y por eso perdió con contundencia. Así que en esta pelea nuestro pronóstico es que va a suceder algo muy similar. Devin Haney seguramente se lo lleve por puntos, teniendo en cuenta que va a ser superior en la larga distancia, seguramente va a llegar más grande, va a llegar más fuerte y por lo tanto va a pegar más fuerte, va a tener una mejor asimilación de golpes. Ya Devin Haney nos mostró que es más rápido que George Kambosos, que tiene un mejor juego de pies, que hasta cierto punto incluso tiene más recursos boxísticos, mientras que George Kambosos tendrá que buscar entrar, tendrá que buscar en la corta y la media distancia porque quedó claro que esa estrategia de contragolpear, de buscar ser más rápido y más explosivo que Devin Haney no le dio frutos. Tiene que ser agresivo. Así que no me sorprendería que en esta pelea llegue un knockout, señoras y señores, porque creo que George Kambosos Jr. esta es su última jugada, es la última carta que le queda para ser campeón indiscutido. Bueno, me refiero en estos tiempos, porque después de esta pelea si pierde no hay más revancha.
Si pierde con Devin Haney no hay más revancha, lo tiene que dejar el todo por el todo, tiene que ser más agresivo. Así que por lo tanto creo que puede llegar incluso un knockout a favor de Devin Haney, teniendo en cuenta que Devin Haney es excelente contragolpeando, mi gente. Creo que está bastante fuerte el estadounidense y por ahí en uno de esos arremetidas de George Kambosos puede llegar un contragolpe bastante efectivo y que la pelea se acabe por knockout. Ese es nuestro pronóstico, señoras y señores. Queremos saber cuál es tu opinión acerca de esta pelea. ¿A quién ves ganar? ¿Crees que George Kambosos tiene lo suficiente como para recuperarse de esta derrota? Como para remoldear su estrategia y ganarle boxeando a Devin Haney? ¿Crees que es lo suficientemente agresivo como para noquearlo? Déjamelo saber ahí en los comentarios, señores. Muchas gracias por el apoyo. Si este video te gustó, un pulgar arriba. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete al canal de Royal Boxing News. Un abrazo. Chao.